apoyo de los medios, nada de lo que se alcanzó, a pesar de la tragedia espantosa que estamos viviendo, se hubiera alcanzado. Así que gracias a ustedes, a los periodistas, gracias a cada uno de los miembros de los equipos técnicos de los medios. Gracias de verdad. Igualmente queremos agradecer al equipo técnico que nos acompaña en todo este proceso. Y quiero destacar, es importante que el país lo sepa, que nos están acompañando expertos en balística, en criminalística, en audio y video, incluso funcionarios retirados, por supuesto. Ustedes saben que en la comisión, ustedes los conocen bien, hay varios funcionarios retirados de distintos cuerpos policiales, pero también hay funcionarios activos que están trabajando, por supuesto, discretamente, sin nombre, pero que están colaborando con nosotros. Y queremos agradecer de manera muy especial al personal de la morgue de Bellomonte, que se restió para que no se cremaran los cuerpos, que con el apoyo jurídico e institucional que nosotros le dimos y con la firmeza de los familiares a quienes tenemos nosotros que reconocer, porque no solamente estaban viviendo una tragedia terrible y el dolor de haber perdido seres queridos en esa circunstancia, los familiares se restiaron, pero tuvimos el apoyo y la colaboración de varios funcionarios de la morgue de Bellomonte que decidieron que no se iban a ser cómplices de la violación de la ley. Así que esto ha sido pues un trabajo de equipo, lo cual dice que aún quedan funcionarios públicos honestos en Venezuela. Y eso queremos dejarlo claro ante el país. Obviamente, nosotros no vamos a dar los nombres de los funcionarios que han colaborado con el cumplimiento de la ley, porque paradójicamente en nuestro país el funcionario que cumple la ley es castigado y el que la incumple es premiado. Ejemplos tenemos un montón. Iniciando pues formalmente esta declaración donde presentamos un informe preliminar. ¿Y por qué digo preliminar? Porque se basa en las pruebas que hemos logrado obtener hasta ahora. Vamos a presentar posteriormente un informe más acabado del proceso, porque toda esta semana, incluso hoy, ya están aquí algunas víctimas que van a declarar el día de hoy, porque hay declaraciones importantes que tenemos que recabar ya en el seno de la comisión y no en las inmediaciones de la morgue o en el cementerio como las recabamos ya. Tenemos que darle entrada formal en el seno de la comisión y hay algunos expertos que necesitan un tiempo adicional para realizar los análisis que están realizando, de tal manera que la próxima semana presentaremos un informe más acabado en plenaria. Y digo acabado y no final porque esta investigación va a quedar abierta y va a permanecer abierta hasta el momento en que hayan sido determinados todos los responsables, todos los autores materiales e intelectuales de los hechos. Y así como lo hicimos con la masacre de Barlovento, que logramos que todos estuvieran presos, nosotros tenemos que alcanzar que los responsables de un hecho como este también tengan el juicio que dice la Constitución, porque para eso en Venezuela se supone que hay una Constitución que establece el derecho al debido proceso y todos tienen derecho a ello. Quiero iniciar pues diciendo lo siguiente, ratificando que nuestras actuaciones están hechas con base en los artículos 187, numeral 3 y 223 de la Constitución, que establecen que todas las probanzas que nosotros recabemos tienen valor en juicio. El artículo 223 nos autoriza a hacer las investigaciones que juzguemos convenientes en las materias de nuestra competencia, de tal manera que estamos actuando de manera absolutamente constitucional y estas actuaciones serán consignadas oportunamente ante las instancias jurisdiccionales que correspondan dentro y fuera de Venezuela y tienen, repito, valor probatorio.
Asimismo, queremos dejar precisados algunos temas importantes. Uno, con relación a quién era Óscar Pérez y quiénes eran las personas que fueron masacradas junto a él y que formaban parte de su equipo. Me refiero a los hermanos Lugo, me refiero al joven Soto, a Lisbeth, a Abraham Agustini, a Díaz Pimentel. ¿Quiénes eran antes? No tiene mayor valor a los efectos de ninguna investigación. Para nosotros eran ciudadanos venezolanos con plenos derechos. Asimismo, ¿quién era Andrew Ugarte o Heiker Velázquez? La verdad es que no sabemos cómo se llamaba, lamentablemente. O quién era Nelson Chirinos. Porque para nosotros esta masacre tiene 9 víctimas. Sé que hemos insistido suficientemente sobre el tema, pero vale la pena destacarlo, porque hay 9 fallecidos en esta masacre e insistimos en poner a la orden de los familiares las puertas de esta comisión para que puedan venir, si así lo desean, para que se llegue también a las últimas consecuencias de quién asesinó a estas 2 personas. Hemos recibido algunos testimonios al respecto, pero en este momento no podemos decir que tenemos una conclusión plena de cómo fallecieron estos 2 ciudadanos, Nelson Chirinos del FAES y Heiker Vázquez o Andrew Ugarte, porque tenía doble identidad, por una parte de colectivo y por otra parte de funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. En tal sentido, debemos destacar con relación a esto que un funcionario policial no puede ser colectivo y un colectivo no puede ser funcionario policial. Si usted pertenece a un grupo paramilitar armado, un grupo paralelo a las instituciones del Estado, no puede ser funcionario policial. Eso debe quedar meridianamente claro. En tal sentido, hemos requerido a las autoridades correspondientes que nos informen en calidad de qué estaba participando este ciudadano en el operativo y que se nos aclare también cuál fue la verdadera causa de la muerte del mismo, porque según el señor Reverol, este caballero era también funcionario policial y eso tiene que ser aclarado. Luego, si el señor Óscar Pérez y su grupo cometieron o no delito, eso es absolutamente secundario de cara incluso al tema de la indemnización de las víctimas, porque hemos escuchado que las familias no tenían derecho porque se trataba de terroristas. En Venezuela hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De tal manera que aquí no hay ningún terrorista porque además a todos los mataron. Así de sencillo. Y adicionalmente, si hay alguna duda por parte del Estado de que un ciudadano ha cometido un delito, lo que corresponde en derecho es que lo detengan, lo presenten a la orden de tribunales, previa mediación del Ministerio Público y sea sometido a la justicia, no que los asesinen. Entonces, eso es importante quedar claro. En segundo término, se ha violentado de manera clara y grave el artículo 34 de la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en su numeral 8 cuando señala que son atribuciones comunes a todos los cuerpos de policía, todos, no solamente de la PNB, todos los cuerpos de investigación penal, y sabemos que en esta masacre actuaron varios cuerpos de investigación penal. 8, resguardar el lugar donde haya ocurrido el hecho punible e impedir que las evidencias, rastros o trazas vinculados al mismo se alteren o desaparezcan a los fines de facilitar las investigaciones correspondientes. Podemos dar fe de que el lugar del suceso en el Junquito fue completamente destruido. Cualquier funcionario que violente la ley es sujeto de responsabilidad penal, civil o administrativa, porque el sitio del sujeto del suceso tiene que ser resguardado conforme manda la ley. Por cierto, esta es la ley que aprobó el PSUV, se los recuerdo, porque nosotros la modificamos, eso lo dejábamos, por cierto, pero la modificamos para evitar, por ejemplo, que hubiera ciudadanos con chapa de policía sin serlo. Esta ley la hicieron en el gobierno y la incumplieron. Haya hecho quien la haya hecho, tenía que cumplirse igual. Pero en todo caso,
incumplieron su propia ley. Entonces, no se ha resguardado el sitio del suceso. Asimismo, como ustedes saben, y esto es el primer alcance, por llamarlo de alguna manera, de esta comisión, nosotros dimos una larga batalla para que se cumpliera la ley. Y por paradójico que parezca, sí fue una batalla, porque los cuerpos de los 7 masacrados, de 7 de los 9 víctimas de este suceso, y en este caso me refiero a los 7 masacrados, pretendieron ser cremados. Hoy damos fe de eso. No fueron rumores, no fueron especulaciones. Querían cremar los cuerpos. Por eso nosotros, ustedes nos vieron día y noche en la morgue de Bellomonte, insistiendo en el cumplimiento de la ley del servicio funerario, que en sus artículos 24 y 28 rezan claramente que los cuerpos no se pueden cremar ni siquiera con autorización de un familiar cuando estos están sometidos a investigación penal. Y en tal sentido debemos destacar que estos cuerpos hoy que se encuentran enterrados tienen que ser resguardados. Y nosotros vamos a estar atentos a que se mantengan resguardados, que no ocurran exhumaciones fuera de ley, ni profanaciones de tumba, y que los cuerpos no desaparezcan, porque esos cuerpos están sometidos a investigación penal. Y eso es un asunto fundamentalísimo en esta investigación. Asimismo, nosotros creemos que es menester recalcar que hay algunas dudas que tiene la colectividad que nosotros debemos aclarar. 1. La gente hoy se está preguntando si tenemos fe cierta de que los cuerpos que enterraron se corresponden con las personas masacradas. Si efectivamente se trataba de Óscar, de los hermanos Lugo, de Abraham, de Lisbeth. Sí. La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque los familiares identificaron sus cuerpos antes del sepelio y durante el proceso. El cuerpo de Óscar Pérez, que fue el último en sepultarse, y digo en sepultarse o enterrarse, y no en entregarse, porque nunca se los entregaron a los familiares. Los cuerpos fueron secuestrados por el gobierno, que dispuso de la forma en la cual se iban a hacer los actos y los enterró donde quiso, y no donde habían decidido los familiares que esto ocurriera. Y asimismo destaco la labor que realizaron el bloque de diputados del estado Táchira, encabezados por el diputado Franklin Duarte, en el acompañamiento de todo el proceso que ocurrió en el Táchira con el cuerpo de Lisbeth, y el bloque de diputados del estado Zulia, también en su totalidad, encabezados por el diputado José Luis Pirela, que pudo estar presente incluso en el cementerio de la Chinita cuando sepultaron a los hermanos Lugo y al joven Soto. De tal manera que podemos decir que contamos con la colaboración de los diputados de la Asamblea Nacional, de todos los diputados de la Asamblea Nacional en este proceso. Insistimos en lo siguiente, pues. Los cuerpos fueron identificados por la familia. El último cuerpo que se entregó, que se sepultó, el día de ayer, que fue el de Óscar Pérez, fue llamada su tía, la señora Aura, a la morgue de Bellomonte, muy tempranito en la mañana. Ella también pudo identificar el cuerpo y fue trasladada en el mismo vehículo que Óscar hasta el cementerio del Este, donde finalmente fue sepultado en compañía únicamente de su tía y una prima. Cerraron las puertas del cementerio, ustedes lo saben porque estaban ahí y no los dejaron pasar. Y las puertas del cementerio se abrieron posteriormente, después de que habían sido ya cubiertos con tierra y con una especie de alfombra de grama que se coloca encima, y lo aclaro por las dudas que nos ha manifestado la gente. Se coloca una especie de alfombra de grama encima del lugar donde han sido sepultados. Una vez que eso estaba ya dispuesto, es que permitieron el ingreso de periodistas y de la sociedad civil. Lo mismo ocurrió con los cuerpos de Abraham Agostini y de José Díaz Pimentel. Fueron trasladados al cementerio del Este en compañía de sus familiares, que los identificaron al salir de la morgue en la camioneta donde los trasladaron, y lo sé porque yo iba atrás. Es decir,
Cuando sacaron los cuerpos, hay un audio que varios de ustedes tienen, que se lo suministramos. Estaba la mamá y una de las hermanas, ustedes la vieron declarando acá en la comisión, María Victoria. Las hicieron que se dirigieran hacia la camioneta, diciéndoles que tenían que firmar unos documentos para la entrega. Las llevaron bajo engaño y resulta que las estaban llevando al cementerio del Este. Yo estaba con otra de las hermanas, con Saraí, y nos pegamos atrás del carro. Por eso llegamos antes al cementerio. Entonces damos fe de que se condujeron junto a su familia y además fueron, antes de ser enterrados, fueron de nuevo reconocidos. Por cierto, debemos destacar un reclamo adicional que han hecho los familiares, que es que ni siquiera permitieron que se les pusieran las ropas que los familiares habían llevado, habían dispuesto para ellos. Los vistieron con harapos. Los masacraron, secuestraron sus cuerpos y los vistieron con harapos. Y así fueron sepultados, sin autorización de sus familiares. Y eso es importantísimo destacarlo. Asimismo, una vez dicho todo esto, el artículo 30 constitucional dice lo siguiente: el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. Las medidas legislativas ya fueron tomadas. Existe una ley de indemnización a las víctimas de la violencia. Corresponde al Estado indemnizar a las víctimas y garantizar la manutención incluso de los menores. Porque, por ejemplo, Díaz Pimentel deja 4 niños, además de los niños que deja Oscar Pérez. Abraham deja un niño. En todo caso, todos los niños, hijos de los masacrados, tienen que ser debidamente indemnizados para garantizar que estos niños puedan tener derecho a la alimentación, derecho a la educación y derecho a la salud, así como los deudos, las viudas, las madres, los padres, en fin, es obligación del Estado y nosotros hoy mismo estamos requiriendo a los organismos correspondientes que se garanticen estas medidas de indemnización y de protección a las víctimas. Hay algunas otras dudas que tienen los ciudadanos. Se hablaba de una mujer embarazada. Se presumía que Lisbeth estaba embarazada. Nosotros en este momento no tenemos probanza de ello. ¿Por qué? Porque luego de una reunión que sostuvimos con el director de la morgue de Bellomonte, al cual se le presentó un interrogatorio, y eso lo hizo personalmente el diputado Winston Flores, que además, como ustedes saben, es profesional de la salud. En la morgue de Bellomonte se nos negó que la señora Lisbeth haya estado embarazada. Eso es un detalle que nosotros tenemos la obligación de poner sobre el tapete. Sin embargo, varios de sus familiares tienen dudas de este hecho y señalan que la joven les había manifestado que tenía 2 meses de retraso menstrual y que presumiblemente estaba embarazada. ¿Qué va a decir la verdad? La autopsia. Y hoy de nuevo estamos solicitando la autopsia de ley a la morgue de Bellomonte. Y señor director de la morgue de Bellomonte, no nos vamos a conformar con un oficio donde usted nos diga que le va a decir al fiscal militar que nos la envíe. Porque de conformidad con lo que manda la Constitución, usted tiene la obligación de enviarnos las autopsias de ley. Por eso no querían que viéramos los cadáveres, que nadie manipulara los cadáveres para que no se supiera la verdad. Sin embargo, sin adelantar más detalles, los familiares vieron los cuerpos. Y tenemos los testimonios de lo que señalan los familiares de lo que ocurrió con cada uno de los cuerpos. Respecto al tema de los certificados de defunción otorgados por la morgue de Bellomonte. Los 6 varones aparecen en el acta, en cada una de sus actas, con tiros en la cabeza. Causa de muerte, fractura de cráneo por disparo en la cabeza. En algunos casos dice múltiple y en otros dice disparo único. Esto habla de un patrón de conducta.
todos los hombres, el caso de la joven dice que el disparo fue en la cervical, también en la cabeza, ¿verdad? Esto habla de un patrón, genera dudas. ¿En qué momento murieron? Después de recibir los disparos con el arma militar, el lanzacohetes, el RPG, lanzacohetes RPG, o murieron después ajusticiados. Hay un patrón, repetimos, donde dice que todos, lo dice el acta, eso no lo estamos inventando nosotros, todos tienen tiros en la cabeza. Evidentemente hay un patrón y hay jurisprudencia suficiente, por cierto, dentro y fuera de Venezuela, que señala que cuando hay este tipo de patrones hay ajusticiamiento. Todo esto va a tener una conclusión final que nosotros daremos, pues, en su momento. Queremos destacar, asimismo, la falta de comparecencia de los funcionarios públicos que hemos citado, porque era una extraordinaria oportunidad para que ellos aclararan estas dudas. Estas dudas solamente las pueden aclarar ellos. Se negaron a aclararlas y ello, pues, evidencia que tienen muchas cosas que ocultar. Asimismo, con relación a esto, debemos destacar que el Ministerio Público, acá está el sello de recibido. Sello de recibido, aquí está. Silencio absoluto del Ministerio Público. Una comunicación de fecha 18 de enero, número 00281-18, dirigido a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, a la institución, Fiscalía General de la República. Aquí está el sello de recibido y no se nos dio respuesta. ¿Qué dice esta comunicación? Aquí le pedimos a este señor, a esta institución, que se pronunciara al respecto y que nos informara cuáles son las actuaciones que han realizado con relación al caso. No nos dieron respuesta. Igualmente nos remitimos a la Defensoría del Pueblo en fecha 19 de enero, oficio recibido a las 2:35 de la tarde, donde también hicimos las consultas legales correspondientes y tampoco se nos dio respuesta alguna. Hemos remitido similares comunicaciones a todos los organismos vinculados y hoy vamos a emitir más. Por ejemplo, la lista de funcionarios actuantes. La vamos a requerir hoy. Tienen la obligación de darla. El funcionario público que niegue suministrar información también está incurriendo en responsabilidad civil, penal y administrativa. Y esto tiene que quedar muy claro porque la obstaculización de la justicia es un delito, señores. Y les repetimos, como dijimos al principio, nuestras actuaciones están amparadas en la Constitución y tienen valor probatorio en juicio. Finalmente queremos referirnos al tema de los detenidos. Hemos podido verificar 31 detenciones arbitrarias por el caso de la masacre del Junquito. Detenidos familiares, directos e indirectos, y amigos cercanos de las víctimas de la masacre. Y con ello queremos destacar que les vamos a brindar, por supuesto, toda la asistencia jurídica que requieran, se la estamos brindando ya a ellos y a sus familiares. Y adicionalmente, con esto concluimos para pasar a sus preguntas si las tienen, han sido amenazados los familiares. Hay serias amenazas en contra de varios familiares, de varios amigos cercanos e incluso de los empleadores de las personas asesinadas. Estos ciudadanos que están siendo amenazados requieren protección y el Estado se supone que debería estar en la obligación de dárselas, porque tampoco vale como excusa que el caso está ilegalmente, por cierto, en jurisdicción militar, porque hay una violación constante de los derechos humanos contra los que están vivos, contra los familiares, contra los amigos. Ha habido allanamientos de morada sin orden judicial. Ha habido lesiones gravísimas
en contra de varios ciudadanos a los cuales simplemente fueron a interrogarlos, si es que a eso se puede llamar interrogatorio, sobre su relación personal con algunos de los fallecidos. Y todavía hoy hay algunos detenidos de los cuales desconocemos su paradero. Todo esto constituye, sin duda alguna, una gravísima violación de derechos humanos de la que ha sido víctima este grupo de personas, y recalcamos, pues, que la violación de derechos humanos no prescribe como delito y que cuando se violan derechos humanos de tal magnitud y cuando se incurre en tortura, como bien lo señalaba el diputado Mateus la semana pasada, opera de manera inmediata la jurisdicción internacional. Y no se trata de intervencionismo yanqui, ni nada de eso. Se trata de violación de